los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto y placer reencontrarnos hoy viernes 30 de enero de 2026 a las 19 horas en el último programa del primer mes del año, el último programa de enero. Hoy ponemos al aire este 10º programa de nuestro 11º ciclo de emisiones y les recordamos que tomamos contacto con ustedes a través de nuestro canal de YouTube y que hoy generamos esta señal nuevamente desde el estado de San Pablo en nuestro estudio número 1 de Conexión Latinoamericana en el Brasil. Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, con la actualidad política, social y cultural del continente. Les recordamos que siempre tenemos la habitual cobertura por nuestras redes sociales, que son las siguientes. En Instagram, @Conexión Latinoamericana. En X, la red ex Twitter, nos encuentran en el perfil @Futebol Oriental. En Facebook, página Conexión Latinoamericana. En YouTube, Conexión Latinoamericana 2023. Y nuestro blog, Conexión Latinoamericana, se escribe en Blogger, en www.conlat.blogspot.com. WhatsApp, Telegram y correo electrónico también encuentran nuestras emisiones. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor en la República Oriental del Uruguay, a Leo Camargo y Daisy Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, y al director responsable de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online, Gustavo Rodríguez, allá en Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay. Emisora web que transmite desde el corazón mismo de la patria grande de Artigas. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo, estás escuchando Los de Afuera No Son de Palo.online, la radio de todos los hinchas. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo, estás escuchando Los de Afuera No Son de Palo.online, la radio de todos los hinchas. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana, la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. Saludo que hacemos extensivos a las radios cadena de emisoras de Radio Causachun, Coca Satelital de Bolivia, BTV Sports Oficial de Brasil, Revolución FM de La Plata, Argentina. Y el recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Comenzamos hoy este 10º programa del 11º ciclo de Conexión Latinoamericana en esta semana que está comprendida entre los días 26 y 31 de enero de 2026. Hoy caminaremos Latinoamérica por Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y el continente todo. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos
aunque lleguemos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasorg.ar y dona lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Eso es lo que son y no otra cosa, me cago. De la República Argentina y desde estudios de Conexión Latinoamericana recordaremos el intento de toma del Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada en la República Argentina por el movimiento Todos por la Patria, el MTP, hace 37 años, en 1989. El 23 y 24 de enero, militantes del movimiento Todos por la Patria ingresaron al cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizado número 3, General Belgrano, del Ejército Argentino, en la localidad de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires. Su intención era, en conocimiento de un presunto golpe de Estado cara pintada, tomar el cuartel, los vehículos blindados y resistir ese golpe cara pintada. Durante esas 48 horas se desató un cruento combate que tuvo como saldo final, además de los caídos en combate, la rendición incondicional de los militantes del MTP. El ejército, auxiliado por la Policía Federal, desataron una represión inusitada y cruenta, fusilando a los ya rendidos militantes del MTP, incluso desapareciendo a 4 de ellos: Carlos Samogerni, Iván Ruiz, José Maradona Díaz y Francisco Provenzano son los 4 desaparecidos. Todo por la patria, todo por la pasta.
Escucharemos a continuación a Miguel Aguirre, militante del movimiento Todos por la Patria, que narra los acontecimientos de la tablada en la que él fue participante y denuncia ajusticiamientos y desapariciones de 4 compañeros ocurridas hace 37 años, desapariciones aún sin aclarar. Conexión Latinoamericana, en este marco de permanente recuerdo que tenemos todos los años con ese acontecimiento sucedido hace 37 años, el 23 y 24 de enero de 1989, en la tablada, implementado por militantes, 46 militantes del movimiento Todos por la Patria. Estamos llegando a Buenos Aires, a capital, para entrevistar a Miguel Aguirre, que fue integrante de ese comando que ingresó en la tablada tentando desobstruir lo que en ciernes parecía se venía un nuevo golpe de Estado ante tantas manifestaciones caras pintadas de los militares de aquella época. Miguel, muchas gracias por atender a Conexión Latinoamericana más una vez. Gracias a vos, Juan, por la atención de llamar y interesarse por este hecho. Conexión Latinoamericana siempre tiene una permanente, no te digo deuda, más sí compromiso de recuerdo de este acontecimiento, de los 32 muertos, compañeros caídos en combate, sobre todo también de la lucha permanente por memoria por los 4 desaparecidos. Debemos decir que entrando un poco en el terreno, que en 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos probó que el Estado argentino fusiló, vejó y torturó a los militantes que se entregaron pacíficamente luego de la acción militar y que además evitó investigar delitos de lesa humanidad. Esto es así, ¿no? Sí, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, hizo una investigación muy pormenorizada de los acontecimientos y lo que sucedió luego de que el ejército finalmente retomara el cuartel, la unidad militar que nosotros habíamos ocupado, y encontró torturas, asesinatos, vejaciones, desapariciones, y había condenado al Estado argentino en un fallo histórico, en un informe en realidad. La expresión técnica es un informe en donde, entre otras cosas, muy claramente hacía responsable al Estado argentino de todos estos crímenes, y ahí ordenaba nuestra primero liberación y luego la investigación de lo sucedido en el cuartel de la Tablada. Además de que ordenaba indemnizarnos por los crímenes que había cometido contra nosotros y nuestros compañeros del Estado argentino. En realidad, el ejército argentino en la Tablada, ese 23 y 24 de enero de 1989. De todo eso, de lo que reclamaba la Comisión Interamericana, algunos avances se lograron. Por lo pronto, nuestra libertad. Nuestra libertad no fue un acto gracioso en ese momento Fernando de la Rúa y luego Eduardo Duhalde, sino que se ajustaron a las presiones que hacía la Comisión Interamericana y finalmente nos liberaron a nosotros, luego a nuestros compañeros que habían quedado, Enrique Gorrarán, el Gato Felicetti, Claudia Costa, entre otros compañeros. Y luego, después de mucho tiempo, en el año 2019, se llegó a la instancia de el juicio a quien había comandado la recuperación del cuartel.
Alfredo Arrillaga, el general Alfredo Arrillaga. En ese juicio... Que tenía un montón de condenas. Ya tenía 5 condenas por delitos de lesa humanidad. Exacto. Vos fíjate, es importante esto que estamos haciendo y que vos bien decías en esta introducción, la importancia de la memoria histórica, porque es lo único que puede impedir que criminales condenados permanezcan al frente del ejército, como en este caso el general Arrillaga, con 5 condenas, estaba al frente de mando de tropa y volvió a cometer los delitos que ya había cometido durante la dictadura. Bueno, en ese juicio, en el año 2019, finalmente se condenó una vez más a prisión perpetua a Alfredo Arrillaga por crímenes y en particular por haberse demostrado que José Díaz, uno de los 4 compañeros que todavía permanece desaparecido, o sea, que se sabe a ciencia cierta que habían sido detenidos con vida tras la rendición de parte nuestra, o sea, después de que el ejército durante más de 30 horas haya bombardeado, asediado, tiroteado el cuartel donde nosotros estábamos. Finalmente, cuando nosotros rendimos a estos 4 compañeros, Carlos Amogendi, Francisco Provenzano, Iván Ruiz y José Díaz, fueron fehacientemente registrados como detenidos por el ejército argentino y luego desaparecidos. Se pudo probar al menos que José Díaz, por pruebas fotográficas, había sido apresado y asesinado, pero su cuerpo desaparecido. Repito, hay 4 compañeros todavía desaparecidos. Y vos fíjate lo perverso de esto, que hasta 1997, o sea, el hecho de la entrada fue en 1989, hasta 1997 ellos tenían pedido captura, o sea que el sistema judicial fue cómplice de esos crímenes, encubrió esos crímenes porque los daba como fugados, cuando en realidad fehacientemente se sabía que habían sido capturados y previsiblemente asesinados. Además de todas esas pruebas gráficas de periodistas que capturaron imágenes de ellos con vida, hubo también un sargento que declaró en ese juicio, ¿no? Sí, que lo obligaron a mentir. Fue paradójico lo de este sargento en el juicio a Arrillaga, porque por propia iniciativa y diciendo que su conciencia no lo dejaba tranquilo, él tenía que declarar que lo habían obligado a mentir, que él sabía que ese compañero había sido apresado y que previsiblemente había sido asesinado. En lo personal... Con esos testimonios había varios, claro. Varios militares habían ya declarado cosas parecidas. ¿Qué pasa? Que la justicia lo encubrió, lo tapó. Totalmente. En lo personal, tú eras uno de los atrincherados en el casino de suboficiales y hasta el momento de tu rendición, que después te rindió una sentencia de cadena de prisión perpetua que fue revocada por todo lo que hablamos anteriormente, hasta tu rendición vos habías tuviste contacto estuviste al lado de Amogendi y de Provenzano, los viste con vida. Sí. Yo estuve dentro del cuartel, estuve prácticamente, no todo el tiempo, pero bastante tiempo, con Francisco Provenzano, con Pancho Provenzano, un compañero extraordinario. Y luego de la detención, y ya cuando estuvimos en manos del ejército, estuve al lado, tirado, maniatado, con alambre, al lado de Carlos Amogendi y de Francisco Provenzano. Yo los escuché cómo los golpeaban, escuché cómo eran vejados, tanto Carlos
Pellegrini como Francisco Provenzano. Con la desaparición de Iván Ruiz también acontece algo que debe ser con certeza similar o parecido a lo de Maradona Díaz, ¿no? Sí. Ellos salen el día 23, o sea, el día por la tarde, el mismo día que nosotros ocupamos el cuartel por la mañana, por la tarde, ellos salen por una ventana y hay registros fotográficos de los dos, muy claros, de la detención y de tropa del ejército que se acerca y los toma prisioneros. Además, tanto a Iván Ruiz como a José Díaz. Claro. Además de esto, de este avance de 2019 en la condena, la nueva condena a Arrillaga y el haber determinado que José Alejandro Díaz, Maradona Díaz, fue asesinado, ¿hubo algún avance en estos años para aquí? Mira, judicialmente te digo. está pendiente un juicio por todo esto. Que no hay fecha todavía. Eso está planchado. Desgraciadamente, vos sabés, el clima político que impera en Argentina es más bien favorable hacia la impunidad más que la justicia. Eso hay que decirlo. Realmente todas las políticas públicas en base a buscar la memoria, la verdad y la justicia sobre crímenes cometidos por el Estado, eso está francamente en el freezer, en este contexto de un gobierno reaccionario en Argentina. ¿Estos días, con motivo de los 37 años, hubo actos de recordación? Sí, nosotros, por supuesto que con los compañeros y con la familia siempre presente en nosotros y la figura de aquellos compañeros maravillosos que aquel enero de 1989 lo dejaron todo en pos de una Argentina mejor. Quizás esto no se entiende si no hacemos un esfuerzo por pensar cuál era la situación que vivía Argentina en 1989. Un ejército sublevado, sublevaciones militares que ya habían sucedido a lo largo de 2 años y que ponían en jaque a la endeble democracia argentina. Claro, con un gobierno democrático que estaba a punto de capitular. Que estaba a punto de capitular. Sí, muy débil, muy débil, muy incapaz de plantarse con autoridad frente a los genocidas, ¿no? Eso, en ese contexto es que nosotros decidimos intentar sofocar un nuevo levantamiento militar. Eso es lo que se debe... Obviamente no pudimos hacerlo y todo lo que en realidad quisimos quedó tapado por el bombardeo sobre el cuartel y el asesinato de tantos compañeros. Eso es lo que se debe priorizar en un sentimiento de memoria, es esa heroica actitud de 46 militantes del MTP, Movimiento Todo por la Patria, enfrentados a 3.600 soldados y policías en una fuerza desmedidamente superior, más que dejaron todo por ese momento histórico que se vivía y que tú dices. A nivel político, el MTP en aquel momento era legal, era un partido político. ¿Ha habido alguna posibilidad o intento de refundar? Mira, todos nosotros luego pues fíjate que nosotros tuvimos más de 12 años presos y en realidad todo ese periodo, toda la fuerza de los compañeros se volcó hacia primero esclarecer lo que había sucedido para luego conseguir la libertad y conseguir justicia con nuestros compañeros. Yo creo que la experiencia histórica que significó el MTP va a ser valorada históricamente y va a ser rescatada en algún momento y va a ser parte de la lucha por la libertad, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social de nuestro pueblo. Con certeza. Cuando hay militantes de un movimiento político que dan lo más preciado que tienen, que es la vida, en aras de la liberación nacional y de la justicia social,
eso debe ser lo que marque el destino. Miguel, nosotros te agradecemos enormemente el haber estado en micrófonos de Conexión Latinoamericana. Cada vez que te convocamos siempre estás aquí y siempre recordando lo que nuestro líder Raúl Sendic en Uruguay dijo, el Bebe Sendic, sobre este acontecimiento, que era una acción militar plausible, muy bien implementada, y que se podrá discutir o no el momento, más la valentía y la entereza de los militantes del movimiento de Todos por la Patria fue realmente resaltada siempre por el Bebe. El Bebe Sendic, nuestro hermano del otro lado de la orilla, fue muy generoso en ese momento y estuvo a la altura de lo que se espera de un líder de esa talla. Miguel, muchas gracias por el contacto y nos reencontramos en próximos encuentros. Un abrazo, Juan. Gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias a ti. ¿Sabías que el Estado uruguayo se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. Comunicado de Mar Libre de Petroleras Uruguay. El 2 de febrero llega el buque de prospección sísmica, el BGP Prospector, buque que se dedica a realizar prospección sísmica, bombas de aire comprimido que emiten sonido cada 10 segundos a 263 decibeles las 24 horas del día. Salió desde Surinam y se dirige al puerto de Montevideo con llegada estimada el próximo 2 de febrero. El inicio de las actividades de toda empresa está condicionado a la presentación de los planes de gestión ambiental y del plan de navegación con un mes de antelación, los cuales deben ser aprobados por la DINASEA del Ministerio de Ambiente. Presentamos una medida cautelar de no innovar para frenar la prospección sísmica y la exploración petrolera en el mar uruguayo. Dado que las empresas ya contestaron a la medida cautelar, solo falta la convocatoria del juez a la audiencia. Solicitamos a la justicia que ANCAP y las empresas no inicien la prospección sísmica, no realicen perforaciones y no movilicen buques ni equipos hasta que se decida la acción de nulidad absoluta de los contratos. La ley 19.128 declara nuestra zona económica exclusiva como santuario de ballenas y delfines. Prohíbe cualquier agresión o molestia. Un contrato que permite destruir ecosistemas protegidos carece de causa y objeto lícitos, porque habilita actividades que generan daño irreversible, contradicen el interés público y violan el orden jurídico ambiental. Los contratos firmados por ANCAP son nulos de pleno derecho y solicitamos a la justicia que suspenda de inmediato toda actividad que pueda dañar el océano y su biodiversidad. Los contratos son ilegales y nulos. El mar no se vende, se defiende. Y llama a seguir y enterarse de todo lo que pasa con las campañas y convocatorias locales, accesando en Instagram @marlibredepetroleras Uruguay. ¿Sabías que el Estado uruguayo se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. Basada en hechos reales y que intenta rescatar la memoria y construir el futuro. Una producción de Los de Afuera No Son de Palo, con la idea, redacción y participación de Gustavo Rodríguez. El Faro, luces de libertad. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política, social y cultural del continente. Nos escuchás
en YouTube, en el canal www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023 y en las emisiones alternativas en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. Y ahora desde Colombia emitimos la segunda parte de las declaraciones del abogado doctor Jaime Araujo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y actual candidato a presidente de la República Colombiana por la Asociación Civil Causa Colombia. Estas declaraciones fueron registradas en reportaje realizado por la abogada periodista Alita Quintero sobre la sentencia que determinó unificación del derecho a la privacidad y el derecho de la información periodística. Esta sentencia fue emitida y después comentada por la más autorizada opinión jurídica de Colombia, el doctor Jaime Araujo Rentería, en el último mes del año 2025, en diciembre pasado. Lo escuchamos en esta segunda parte de esa interesante entrevista que ya ofrecimos la primera parte el pasado jueves al doctor Jaime Araujo Rentería desde Colombia. Sí, pero sigue siendo una excepción con esos fines. O sea, no es el secreto por el secreto, es el secreto y por eso usted hablaba de algo que en el derecho constitucional nosotros decimos, pero que en el fondo es una técnica que es la ponderación. O sea, usted tiene que mirar cuando restringe algo o cuando concede algo, si eso que usted restringe lo anula completamente o simplemente es una manera de protección de otros valores y otros derechos, porque son conflictos de derechos. El conflicto de derechos, por ejemplo, entre el derecho a la información y el conflicto de derecho de la seguridad suya, de su honra, en fin, pero es la ponderación de los derechos en conflicto. Con que haya una cierta, digamos, no diría privilegio, sino una prelación a ciertos sectores cuyo oficio es precisamente eso, ¿sí? Acuérdese que tradicionalmente se definió el periodismo como el cuarto poder. ¿Por qué el cuarto poder? Porque era teóricamente el que debía controlar los otros tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y precisamente los periodistas, a través de la información, podían informar al público para ayudar a controlar a esos gobernantes. Eso hoy en día ha cambiado y en el caso de Colombia, hay que decirlo, tenemos una situación que ha sido una situación que ha evolucionado en un sentido y que también la Corte Interamericana respaldó esa posición que en su momento fue de la Corte Constitucional, porque acuérdese que antes para ser periodista se necesitaba un título. Eso se acabó en Colombia. Acuerde usted que tal vez la primera Corte acabó con esa exigencia. Era que yo no es como hoy que yo digo yo soy periodista. No, usted tenía que haberse graduado en comunicación, tener una licencia, ¿sí? Y eso lo abolió la Corte Constitucional en un fallo. Eso, a su vez, agréguele otro problema. Es el problema de la masificación de los medios de comunicación. Porque antes, si usted lo ve, había unos periodistas tradicionales. Yo tengo una deformidad que tengo que confesarla y es mi sentimiento democrático, Alita. Entonces, con mi sentimiento democrático, yo soy amigo de que haya muchos más medios de información, ¿sí? Que los ciudadanos tengamos muchas más fuentes. Ahora, lo que se le exige a todos es lo mismo. Las reglas del periodismo, a pesar de que hay medios distintos, las reglas de oro siguen siendo igual. Una de las reglas de oro, ¿cuál es? Es la verificación de la información. Me explico. Usted como periodista, usted recibe una información y si usted recibe esa información, antes de salir y correr a darla al público sin verificarla, tiene el deber de cotejar esa información. Es más, yo le diría, tiene casi que el deber de preguntarle a la persona
contra la cual se dicen cosas. Si esa persona dice lo que dice, pues usted como periodista dirá, yo le pregunté a Jaime Araujo y me dio esta respuesta, pero esa respuesta no es contundente porque hay pruebas contra lo que él dice, ¿sí? Pero la regla de oro se mantiene para cualquiera que verificación. Exacto, es la primera, verificación. Lo segundo es que la norma de la libertad de prensa y de eso, hay que saberla leer, porque nosotros normalmente se dice la prensa es libre y no sé qué, y debe dar información. A los ciudadanos normalmente hay que mirarla al revés. O sea, usted y yo como ciudadanos tenemos el derecho a recibir información veraz e imparcial. El tema es que usted tiene que dármela a mí así para que yo la reciba de manera veraz e imparcial. Entonces, la libertad de prensa en última instancia no es un fin en sí mismo, sino es un medio para que la sociedad, los ciudadanos de a pie, estemos informados sobre lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Para qué? Para lo que decíamos al comienzo, para que no haya arcana imperios, para que todo sea transparente. Como dice Norberto Bobbio, el Estado de Derecho y la democracia es de frente al público, por el público y ante el público. Que es importante, y es importante por varias cosas. Lo primero es que se rescata la regla general de que en el Estado social y democrático de derecho, precisamente para que haya democracia y haya Estado de derecho, tenemos que saber qué hacen las autoridades, todas, de todas las ramas del poder público. En la sentencia se dice algo con la que yo estoy de acuerdo. En realidad, al principio no son claros, pero al final les toca decirlo, es que el primer deber está en cabeza de cada uno de los jueces y magistrados, ¿sí? O sea, usted tiene que cumplir con esos deberes, con el deber de presentar su declaración, de actualizar su información, de su patrimonio. Hay países donde eso va mucho más lejos, me explico. No es solamente el magistrado, es que la esposa y de pronto los hijos también tienen que presentar eso. O sea, su núcleo más cercano. Porque... Claro. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Muchas personas cometen los delitos, pero los bienes los ponen a nombre de sus personas cercanas. Entonces, solo sabiendo también cuál es el patrimonio de ellos, pues se sabe si la persona se comportó. Y es que para mí la sentencia en 2 oportunidades hace citas equivocadas, porque habla del artículo 28 de la ley, ¿sí? De la ley del 2014, que es la ley de transparencia, y en realidad debería ser el artículo 18, es la impresión que yo tengo. No verificaron eso bien porque como en 2 o 3 casos se está refiriendo es precisamente a las excepciones, o sea, la Corte justifica que hay una regla general y que solo habrá unas excepciones, pero quien establece las excepciones es el artículo 18 y no el artículo 28, como se dice varias veces. Es bueno que usted haga ese estudio ahí de detalle para, como dice el dicho, cazar el conejo que se le fue a la Corte haciendo una mención de la norma no correcta. Yo creo que la sentencia es buena, pero se puede avanzar más en temas como esos que hemos señalado. Tenemos que lograr que todas las cortes y todos los jueces colegiados, comenzando por tribunales, cortes, sesionen en público. Eso creo que los ciudadanos tenemos que tener ese derecho de saber las razones por las cuales se llega a determinada sentencia, ¿sí? Lo otro es que hay países donde hay normas que precisamente ayudan a la transparencia, porque mire usted, parte del tema donde menos se detiene la sentencia es en el régimen de incompatibilidades, ¿correcto? En realidad hay 2 conceptos brevemente. Uno es el concepto de inhabilidad, que es para acceder al cargo público, y otro el concepto de incompatibilidad, que parte del supuesto que ya usted está en el cargo público, pero hay cosas que pueden afectar su norte, que siempre tiene que ser el interés general, ¿correcto? Entonces,
hay que evitar que haya conflictos de intereses, porque esos conflictos de intereses lo que hacen es distorsionar la función pública, o sea, hacen primar lo particular sobre lo general, cuando el Estado de Derecho es lo general sobre lo particular. Les recordamos que la radio web uruguaya Los de Afuera No Son de Palo está ofreciendo bonos colaboración de 200 pesos uruguayos, con los cuales quienes adquieran participan de varios sorteos con importantes premios como camisetas de clubes de fútbol, accesorios para internet y demás. Para adquirir los bonos, participar de sorteos y colaborar con la radio web Los de Afuera No Son de Palo, comunicarse al WhatsApp de Uruguay 094-787-024. 094-787-024. El primer sorteo de los bonos colaboración será el próximo día 5 de febrero de 2026 y se transmitirá en vivo por las redes sociales de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online. La de emisoras de Radio Causa Chuncoca Satelital presenta Aculicando Coca con soberanía y dignidad. Programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio. Aculicando Coca con soberanía y dignidad. La revolución continúa, digna y soberana. Muy bien, llegamos al final. Nos reencontramos a las 19 horas del próximo lunes 2 de febrero de 2026 en el 11º programa del 11º ciclo de Conexión Latinoamericana. Las voces que escucharás en nuestra conexión son las siguientes. Economista Plinio de Arruda Sampaio Jr. desde Brasil. Escritor Miguel Ángel Molfino desde Argentina. Un gran abrazo para todos y nos reencontramos el próximo lunes.